exige la renovación interior. Lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, dice. Con respecto a esto, ¿qué dijo el Señor? Lo que sale es lo que contamina. Lo que entra, ¿contamina? No. Lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Pensamientos, acciones, la malicia, juzgamiento, todo eso, ¿sí o no? ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que hace más daño en nuestras relaciones personales? juzgar, las palabras, Tomen asiento. mal pensado, malos Exige una renovación interior. Lo que en su conducta sigue el ejemplo del Padre. Esos son sus hijos. Lo cual implica la necesidad de un cambio radical en el hombre, que Jesús describe como un nacer de nuevo. ¿A qué le llaman el nuevo nacimiento? nacer en espíritu, A ver, ser nueva creación. nueva creación. Cristo. ¿Cómo es nacer en espíritu? Hay el detalle Nicodemo, San Juan 3. La experiencia que uno tiene en su interior. La experiencia que uno tiene con el Espíritu Santo. ¿Quién hace que uno pueda nacer de nuevo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando, trabajando en nosotros. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo puede tener comunión con Dios. No, porque su pecado hace división entre él y Dios. No puede tener comunión con Dios una persona que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, si una persona que no ha nacido de nuevo eleva una oración al Señor, ¿qué pasa con esto? No sabe. No sube. No sube, no llega. San Juan 9 dice. Habla a palabra que Dios no oye. No oye a los pecadores. Entonces, ¿quién es el que pide que una persona debe nacer de nuevo? Jesús. ¿Quién pide? Jesús. No. ¿Quién dice que debemos de nacer de nuevo? Jesús. Jesús. ¿En qué pasaje está? Juan. En el pasaje en el que Jesús conversa con ¿quién? Con Nicodemo. Nacer de nuevo. ¿Todos tienen que tener esa experiencia? Sí, por supuesto. Ahora, los hechos teológicos que sirven de base en la ética cristiana son los siguientes. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, partícipe del Espíritu de Dios y por tanto recto, con la rectitud moral de que Dios le había investido al crearlo a su propia imagen. ¿Hemos sido creados a imagen de Dios? Sí. ¿Pero qué pasó? Los pecados. El pecado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pecado? Sució. ¿Qué hemos perdido? La comunión. La comunión con Dios. ¿Por qué? Por nuestro Pecado. pecado. Al perder la comunión con Dios por el pecado, se oscureció y deterioró la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí o no? Por supuesto. Podemos decir, se alteró la imagen de Dios. Esa imagen. ¿En qué sentido somos imagen de Dios? No solamente espiritual. ¿En qué? ¿En qué somos imagen de Dios? En todo. En todo. ¿Aún en el pecado? No. O pecado ha cambiado nuestra vida. En su carácter. ¿Carácter? ¿Cómo es el carácter tuyo? ¿Es semejante a de Dios? Más humilde. Mas todos son ¿En humildes. qué? ¿En qué aspecto somos imagen de Dios? Mire, pastor, ele habló humilde, ser humilde como carácter. ¿Todos son humildes? No. ¿Somos mentirosos? Somos, por supuesto. Porque mientras de hablar, a propio Dios habla que si usted habla que no es mentiroso, está mintiendo, ¿ya? A ver, podemos decir entonces, hermanos, quizás en el aspecto del que el hombre es también tres: alma, Cuerpo y Espíritu, alma y cuerpo. espíritu, alma y Cuerpo. cuerpo. Dios es Padre, Hijo y cuando Dios creó al hombre, ¿el hombre fue creado en pecado? No. Pues,
era santo. Cuando pecó, toda esa imagen se distorsionó. Entonces, al perder la comunión con Dios, con el pecado, se oscureció y deterioró la imagen de Dios. El hombre quiso ser autónomo, independiente de Dios, una fuente de... Dios es la fuente de santidad, de salvación, de felicidad. Ahora, el hombre, al pecar, se convierte en un egocéntrico, buscándose a sí mismo, buscando para sí mismo todas las cosas, extraviándose por muchos caminos. El hombre ahora, en estos tiempos, nace pecador, ¿sí o no? ¿O no? Pastor. ¿El hombre no nace pecador? ¿Así? Sí, por causa del pecado original. Mas mira, A ver, hermano, dígame, ¿por qué no? Usted dice que no nace el pecado del hombre. Sí, porque ya Cristo santificó, purificó. No, cuando el hombre nace de mujer, no nace pecado. nace por causa del Y pecado original. cuando David dice, el pecado me concibió mi madre, ¿a qué se refiere eso? Ah, pastor, permiso. Mira el hecho de nacer, sino se refiere al hecho de humillarse. Pastor, eu entendo, eu sei que ele está aí, porque temos que reconhecer que é a palavra pecado. Pecado é errar, fazer erro no alvo. Então, esse é um pensamento judaico que ele está falando, que ele crê que nós outros não nascemos, mas que nós outros sabemos em Cristo que temos o pecado original, por isso que nascemos em pecado. Pero que no pensamento judaico não crê dessa forma. Pensa assim, que por causa da palavra pecado significa errar o alvo. E o niño não sabe qual alvo seguir. Claro, en ese sentido, ¿no? Ese sentido. Pero el hombre nace en pecado. Pecar sim, por causa do pecado original. Desde Adán nos es transmitido esa naturaleza pecaminosa. Sí. Aún desde nuestros padres, pues, ¿no? Las maldiciones, Claro. el pecado generacional, entonces sí nacen en pecado. Pastor, Bíblicamente está comprobado eso. creo que Del viejo Adán. Todos heredamos pecado. Porque o objetivo, Adão deveria se manter, não comer a fruta. E Pero en Cristo, entonces en Cristo sí somos salvos. Somos libres de todo pecado. Pero aquel que ha entregado su vida a Cristo. en Cristo somos ya nueva criatura. En Cristo somos nueva criatura. Amén. Entonces, seguimos. Dios tiene compasión del hombre perdido y desde el principio hace la promesa de un redentor. Cuando el hombre cayó en pecado, inmediatamente Dios promete un redentor. Génesis 3:15. Seguimos adelante. Vamos a tener que o avanzar. exemplo foi da roupa que Deus ha hecho para Adão, não? Por tanto, dice, la base de la santificación del hombre pecador y perdido ha de consistir en salir de la perdición masiva. Dice, Isaías dice 53:6, ¿qué dice? ¿Qué dice también Pablo en Romanos? No hay justo ni aun uno, dice. Todos se desviaron. Isaías mismo, todos nos descarriamos. Isto é pecado, isto é o conceito da palavra pecado. Exacto. Entonces, mediante la salvación personal, a través del nuevo nacimiento, entonces podemos nosotros formar parte del cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué empezamos? Empezamos una nueva vida. Empezamos, podemos decir, un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Hermanos, cuando una persona llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es el comienzo de una nueva vida. Entonces, a partir de ahí, empieza a perfeccionarse. Así como el pecado entró en Adán y poco a poco el hombre fue deformándose para llegar a Cristo,
Y salir de ahí, poco a poco nosotros vamos progresivamente permitiéndole a Jesús trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, y vamos pareciéndonos más y más a Cristo. De esta manera somos adoptados como hijos en el Hijo. Ahora, ¿cuál es la regla de oro en la ética cristiana? Mateo 7:12. La regla de oro es: todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A regra de ouro do segundo mandamento: amar a seu prójimo como a ti mesmo. La regra de oro, ¿no? Ahí está enfocado. ¿Ah? Ahí está enfocado. Ahí está. Ahora, aquí se trata de un estilo de vida. Dios demanda un corazón recto que se manifieste mediante acciones justas. El mandamiento es una exigencia a tomar la iniciativa en el bien hacer a otros. Es una demanda para actuar en bien de otros en una dimensión tal que pudiera deseado que otros hicieran con él. Seguimos con la regla de oro. Dios establecía el amor al prójimo en acciones concretas. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19 versículos 9 al 18, Dios establecía dar provisión para los pobres, evitar el robo, evitar la mentira, pagar puntualmente el salario al jornalero, no hacer acepción en el juicio, cuidar de no desprestigiar al prójimo, promoviendo chismes contra él, no despreciar a nadie, no guardar rencor. Todo esto se cumple aún y se supera cuando se ama al prójimo en este tiempo también. El hombre y su ser social. En cuanto al trabajo, ¿quién ordenó el trabajo? Dios. Dios. Vai sofrer a hora por trabalhar, por ter pecado. Mira que malo Adán. Tiene que trabajar porque pecó. Entonces, antes no debía de trabajar. No, porque tudo era perfeito, nascia a planta, o alimento tinha, os animais não hacían malo, tanto que a palavra de Deus habla que hasta a natureza. No. A ver, hermano, a ver. En orden. Antes de que el hombre cayera en pecado, ¿tenía el mandato de trabajar o no? No. Sí. No es tu consejo. No. ¿Qué le dijo el Señor? Lo puso en el huerto, ¿para qué? Lo labrara. Pastor, eu quando falei de trabalho, falei de sudor, de sacrifício de trabalhar, não hacer cumprir. Pero que o trabalho que hacen Deus é perfeito, não hace sudor, não hace sofrimento. Espinos, carne, Sí, que falei de trabalho é esse sofrimento. Claro, ya, vamos, avanzamos hermanos. Entonces, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15, después de la creación. Entonces, el trabajo es un mandato del Señor, es orden. Ahora, en cuanto al trabajo, con nosotros, en cuanto a nosotros, cuando trabajamos, ¿qué recibimos? Salario. ¿Y para qué sirve eso? Para sostener a la familia, para los vicios. Tenemos que aprender a cómo gastar el dinero. Ahí hablamos de cómo vamos a administrar los recursos, los bienes que el Señor nos da. Entonces, como tal también, hermanos, cuando trabajamos, producimos algo útil, desarrollamos nuestra propia personalidad. ¿Han escuchado ustedes? Hay un dicho que dice: el trabajo dignifica al hombre. Sí. ¿Qué significa? Porque usted está produzindo algo, não? Bem para a sociedade. Y cuando una persona produce algo, Sim. ¿no? Se siente útil, Porque se siente servicial. ao toque, quando há essa palavra, Muchas personas desarrollan sus habilidades. Cuando uno, por ejemplo, realiza una labor, lo hace de una mejor forma, lo hace eficientemente, lo hace rápido, va desarrollando sus habilidades. Ahora,
Ahora, no solamente el trabajo que realiza uno es para beneficiar también a los demás. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, por ahí, fabricar fideos. Hay gente que trabaja haciendo fideos allá, gana su dinero y de paso el fideo llega hasta mí. Puedo comprar y mi esposa puede preparar una sopa con los fideos. ¿Está beneficiando a los demás? Entonces tu trabajo, tus actividades benefician a los demás. Amén. Entonces, esa es la voluntad del Señor, la dignidad del trabajo. No hay ningún trabajo degradante, no hay ningún trabajo. Hasta el que limpia los servicios higiénicos es un trabajo digno. Amén. Entonces, ahora, ¿es legítimo entonces tener propiedades, tener casa, tener un carro? ¿Es legítimo? Por supuesto que sí, como fruto de nuestro trabajo. Ahora, mi agenda ejecutiva, hablamos de devocional, hablamos de tiempo con la familia, hablamos de la iglesia, cargos administrativos, reunión de líderes, preparación del mensaje, de consejería. Cuando hablo de devocional, ¿qué es un devocional? Devocional es el término que viene de devoción, que significa veneración, fervor, contemplación, amor. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra devocional, generalmente pensamos en leer la Biblia, en orar, en cantar himnos, en cantar alabanzas. Pero ¿eso es todo? No, ¿Qué más? meditación de la palabra. Meditación. Ahora, una vida espiritual normal no se limita a prácticas como orar, cantar himnos, participar en la vida de la iglesia, comer, beber de la palabra de Dios. Ahora, más bien implica vivir una nueva vida. Ahora, cuando yo tengo mi devocional, ¿cuántos de ustedes tienen devocional? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos esperar del devocional? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? Paz, Tu carácter. alegría. Sacar la preocupación. No es solo el hecho de orar, no es solo el hecho de leer la Biblia, de cantar, de tener tiempos de meditación, sino de cuánto estoy cambiando en mi carácter, en mi forma de ser. ¿Qué pasa, hermanos, si hago mi devocional y no cambio en nada? Como aquellos hermanos, no sé si ustedes han visto por ahí, algunas personas hasta hablan en lenguas, pero no cambian su vida. ¿Qué podemos decir de estas personas? As pessoas estão olhando para fora, não para dentro. Reflexionando lo que está haciendo. Entonces, lo que importa no es cómo se desarrolla el devocional, sino qué fruto resulta en mi vida diaria, qué práctica, qué hay como resultado. Tales prácticas, qué efecto produce en mi vida, producto de un verdadero entendimiento. ¿Cómo hacer un auténtico devocional? La manera en que las personas creen en Dios, lo aman y lo satisfacen llegando al Espíritu de Dios con el corazón, obteniendo de ese modo su satisfacción y usando el corazón para comprometerse con las palabras de Dios y así poder ser conmovidos por el Espíritu. ¿Cuánto de lo que usted lee en la Biblia entiende y lo pone en práctica? O sea, lo que uno va experimentando en su experiencia con Dios es poco a poco. Es poco a poco, en forma gradual, ¿no? Poco a poco. Por supuesto, diariamente. Vamos leyendo la Biblia. Pero ¿cuánto de lo que leemos entendemos? A eso se llama la comprensión lectora. ¿Comprendes lo que lees? Creo que ese problema también tenía el eunuco de Etiopía. Ese mismo problema. Y por eso el Señor lo llevó a Felipe hasta el lugar donde estaba él, al desierto.
Y Felipe escuchaba, leía en voz alta y él podía escuchar. Y se acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ese mismo problema ocurre con nosotros, Sí, ¿o no? sí. ¿Ustedes entienden todo lo que leen? No. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir lendo, Sí, gustando. 1, 2, 3 veces. Ahora, gracias a Dios, Sí. gracias a Dios, hay versiones de la Biblia, traducciones, ¿no? Diferentes traducciones. El internet nos ha facilitado, hermanos, tener muchas versiones. Pastor, o problema é que muitas traduções cambiam pior. Porque mira, há passagens, aí vamos falar, estamos falando com pastores aqui, não estamos falando com irmãos. A tradução da Bíblia está quedando pior. Quando você conhece a Bíblia em hebraico, porque como eu não falei para você, eu sou neto de judeu, frequentei a sinagoga. Quando você conhece o real, e você vai compreender o que está escrevendo hoje. Hermanos, Es problemático. para comprender una versión, tenemos que considerar lo siguiente. Hay versiones, textos, receptos. ¿Saben lo que es eso? Para mejor comprensión No. del público específico. No. O sea, ellos han traducido al pie de la letra. Y hay muchas versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Pero hay otros textos críticos, se llama, crítica textual. Ellos tradujeron la Biblia en función a los nuevos materiales que se han encontrado en las cuevas del Qumran. Y ellos agarran un pasaje, captan la idea y lo traducen la idea. Nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente. Son textos críticos, o sea, o crítica textual, pero textos receptos son lo que más nos acerca a, podemos decir, a la verdad, pero eso no significa que lo otro está peor y que lo otro está menos peor. Ambos pueden ayudarnos a entender mejor. Hay versiones. En algunos pasajes quizás tenemos que ir al original. Gracias a Dios hay, por ejemplo, la Biblia interlineal. Todos sabemos que la Biblia no ha sido escrito en español, ha sido escrito en un idioma que nosotros no conocemos. El Nuevo Testamento en griego. Entonces, los traductores han hecho el trabajo de hacernos llegar la Biblia en nuestro idioma. ¿Y cuánto de lo que se ha traducido es fiel al original? No todo. Entonces, los textos receptos se acercan al original. Los textos críticos, ellos han captado la idea y ellos han traducido de esa manera. Entonces, como pastores nosotros tenemos que identificar las versiones y saber qué Biblias usar en este caso. Entonces, hermanos, para nuestra mejor comprensión tenemos las versiones diferentes que tenemos que usar para comprender mejor. Amén. La Reina Valera es buena, la que más usamos. Sí. Pero vayamos a otra versión también para comprender mejor. Lo importante es entender las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Si no la entendemos, ¿qué vamos a aplicar? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a hacer que la palabra, hermanos, haga efecto en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir? De ninguna manera. Tenemos que entender la palabra. Entonces, tienes que acercarte al Señor con todo tu corazón. Partes de un devocional: oración, agradecimiento, pedir perdón, adoración, intercesión, alabanza, lectura de las Escrituras. Aquí se recomienda leer breves secciones, no muchos capítulos, no grandes, muchos capítulos, como dice. Lo que se quiere es que se entienda.
reflexión y meditación en lo que se ha leído, y llevar un diario devocional, el resultado de la experiencia con Dios, de qué manera Dios te está hablando y en qué cosas tienes que cambiar. Tiempo con la familia. Esto es algo crítico. Bueno, como cualquier persona del mundo, nosotros también trabajamos. La labor ministerial, hermanos, también es un trabajo, con la diferencia de que nosotros estamos sirviéndole al Señor. Pero el pastor es una persona. Aquí hay una noticia triste. En el año de 1918 dice que la comunidad evangélica fue golpeada con una trágica noticia: el suicidio de un joven y conocido pastor. Este suicidio conmovió a todo Estados Unidos casi. Andrew Stoughton se llamaba el pastor, tenía 30 años. Él era pastor en la iglesia de Island Hill en California. Se suicidó debido a un cuadro severo de depresión y ansiedad. La noticia era acompañada, dice, con una foto de una preciosa familia en la que aparecían sonrientes el pastor, su bella esposa y sus 3 preciosos hijos. Ahora, los pastores, hermanos, son personas. ¿Ustedes creen que un pastor no tenga alguna preocupación? No pocas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No pocas. Muchas. Tem mais do que normal. ¿Hay o no hay preocupaciones en la vida del pastor? Ahora, los pastores somos personas, hombres que han sido llamados para llevar a cabo la tremenda responsabilidad de ministrar, pero también son hombres que enfrentan dificultades, enfrentan situaciones difíciles. La familia es un área muy sensible para un pastor. ¿Por qué se suicidó este pastor? Nosotros como pastores podemos enfrentar cualquier situación en la que críticas, ataques vengan contra nosotros, Contra um familiar, pero con la familia, com hijos. con los hijos, dígame usted. Tem que ter Y cuando las cosas por otro lado son verdad, la parte más sensible de una persona es su familia, ¿o no? Su hogar. Y nosotros somos pastores que tenemos familia. La familia en la sociedad actual, ahora, la familia está recibiendo más ataques. En una sociedad postmoderna, la familia está siendo atacada de una forma más, podemos decir, intensa. Los hijos, por ahí de repente, ya encontramos que nuestros hijos vienen con unas posturas tan diferentes, con unas actitudes que no son bíblicas. ¿Qué hacemos frente a eso nosotros como pastores? La familia del pastor no está exenta de caer en los mismos errores de todas las familias de la iglesia, ¿o no? También nuestra familia está en la mira de Satanás. En las cartas del apóstol Pablo todavía encontramos, hermanos, ordenanzas de parte de Dios de cómo debe ser un hombre que tiene ministerio, qué requisitos debe tener con respecto a su familia. Se nos indica, uno de ellos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia? Dice la palabra. Y no solamente eso, sino también dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebelión. Y frente a esto,
dificultades. Ahora los padres, los papás, son pastores, pero cuando la iglesia no ha aprendido a sostener a su pastor, ¿qué hace? Tiene que salir a trabajar. ¿Es aceptable que salga a trabajar o no? ¿Qué hacemos frente a eso? Nosotros en nuestra región estamos confrontándonos con esta realidad, con esta verdad. ¿Cuántas de nuestras iglesias sostienen a sus pastores? Dígame. ¿Sostienen a sus pastores nuestras iglesias? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y encima, hermanos, si no sostienen su familia, si no sostienen a su pastor, ¿qué tiene que hacer el pastor? Le tocan dos cosas: o lanzarse a trabajar por fe. ¿Y cuál será la consecuencia? O trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, si trabaja, la carga es mayor. Descuida la obra, como dice el hermano. Descuida la familia. La iglesia cobra. La iglesia. Entonces, ahora si se lanza a trabajar por fe en la iglesia y la iglesia no lo sostiene, ¿quién sufre después? La familia. Y dice, hermanos, en William Carey, ¿cuántos han escuchado de William Carey? Se dice que William Carey fue el padre de las misiones modernas. ¿Y qué pasó con él? Terminó perdiendo la razón. Su esposa, la esposa de William Carey, terminó perdiendo la razón, quedando completamente loca por todas esas situaciones de necesidad que pasaba. Y no solamente eso, John Light, ¿quién fue? Él salió de la calle Azusa. Él es de las asambleas de Dios, que se fue hacia África. Y dice que este hombre, hermanos, salió lleno del poder del Espíritu Santo hacia África. Hay a película de... Pero dice, sufrió un profundo abandono su esposa debido a la entrega de su esposo a las misiones. Los hijos. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Entonces dice, hermanos, debe haber equilibrio entre el compromiso con la iglesia y el compromiso con la iglesia. La familia. Perdón, con el compromiso con la iglesia y el compromiso con la familia, para no fallar al compromiso con Dios. El pastor está llamado a suplir la necesidad de la iglesia, al igual que está llamado a suplir a su familia. ¿Amén? Su familia también es importante. Ahora, pastor, temos que lembrar que a hora que está se comentando disto, esta situação se comenta. Eu sou crente há mais de 30 anos, e na época que comecei não se comentava. Se falar dentro da igreja de um divórcio, de uma separação, era uma coisa crítica. Eu he sofrido isto. Então, hoje, os pastores comentam isto. Por isso que você começou falando sobre conversar, não, para não ter o problema. Ter um conselheiro, não, uma pessoa próxima. Porque hoje se comenta, mas há tempo atrás, quem é antigo, que tem mais de 30 anos no ministério, sabe disto. Que antigamente não se falava nada disto, se está comentando. esa es una verdad, una realidad, la que tenemos que nosotros enfrentar, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren que sus hijos sean también creyentes? Amén. Pero muchas veces los hijos no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos dado más tiempo, hemos dedicado a la iglesia, al ministerio, y nos hemos olvidado de la familia. ¿Sí? Nos hemos olvidado de la familia. Y la situación con nuestros hijos es muy triste. Lo único que nosotros vamos a llevar al cielo de nuestra familia son nuestros hijos. Amén. ¿A quién más? ¿Qué más vamos a llevar? Casa, carro, bienes.
¿a quiénes los vamos a llevar al cielo? Nuestro reto es llevarlos a ellos al cielo. Amén. Amén. Entonces, la iglesia requiere de su tiempo, pero sus hijos también. La iglesia requiere cuidados, su esposa y sus hijos también. Encontrar un equilibrio. El pastor debe gobernar bien su casa, pero debe desechar el autoritarismo, la gritería y la imposición desmedida. El pastor debe ser responsable con la economía de la iglesia, al igual que la economía de su familia. En ningún texto del Nuevo Testamento se enseña que los pastores deben tener familia como un requisito para ejercer el pastorado. Pero son innumerables los textos que enseñan que si el pastor tiene familia, se debe a su cuidado y a su atención para que ese orden en el hogar sea trasladado hacia la iglesia del Señor. Consejos prácticos. Hay un refrán que dice: consejos vendo que para mí no tengo. O médico, cúrate a ti mismo, dice también, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros como pastores somos buenos consejeros, ¿verdad? ¿Cuántas familias hemos restaurado? ¿Cuántas vidas los hemos encaminado en las cosas de Dios? Pero nuestra familia, nuestros hijos. A mí me conmovió mucho, hermanos. Hace poco hemos publicado un mensaje del hermano Pablo. No sé si ustedes han escuchado. Creo que fue en esta semana. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? El hermano Pablo cuenta la historia, o mejor dicho, una escena. Había un féretro. Muchos hombres hablaban muy bien del que había muerto, pero dice que un muchacho con cabellera larga, muy mal vestido, se acerca y le dice, mirando al pastor, al ministro que estaba allí: ahora entiendo dónde estabas cuando yo más te necesitaba, en el Hijo. Como pastores somos también padres de familia. Nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Amén. Ellos deben conocer al Señor. Ejemplo de cristianismo en casa. El cristianismo que no se practica en casa es un cristianismo que no vale para nada. Usted puede ser, hermano, un buen pastor, un buen ministro, trazar bien la palabra, pero si en la casa usted no pone en práctica los principios bíblicos, usted es un hipócrita. Amén. Eso es importante. Entienda usted eso. Tu casa. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Entendamos que es importante. Entonces, hermanos, especialmente el tema de la familia y los hijos, al ser un asunto tan importante, reconocer que uno está cometiendo errores, viene a ser una tarea difícil y a la misma vez muy dolorosa a veces. Encontremos un equilibrio. Animar, por ejemplo, a salir a comer con la familia. Ustedes no saben, hermanos, cuánto ellos desean, cuánto la familia está junta, papá, mamá y los hijos salen. Los matrimonios necesitan el uno del otro. Es tiempo para estar juntos, tiempo para compartir ideas, tiempo para arreglar desacuerdos, tiempo para hablar, reír e incluso llorar juntos. La comunicación también es esencial en la pareja. Los matrimonios necesitan expresarse habitualmente sus sentimientos el uno al otro, compartir los puntos de vista, los desacuerdos, expresarse el amor, comprenderse, ponerse de acuerdo y discutir buscando a veces soluciones.
encontrar un equilibrio. Igualmente los hijos, independientemente de la edad que tengan, necesitan no solo las cosas materiales que sus padres lo puedan comprar, sino ellos necesitan a sus padres. Muchos hijos odian a la iglesia porque la iglesia les ha robado el tiempo que sus padres deben dedicar hacia los hijos. No quieren saber nada de la iglesia. Nunca ha escuchado a un hombre decir: dedico demasiado tiempo a sus hijos. Sin embargo, son muchos los predicadores de cierta edad decir: si volviera atrás, dedicaría más tiempo a mis hijos. Jugar, hablar, transmitir verdades profundas en conversaciones casuales, amar, cuidar, no solo es una responsabilidad del padre, sino un privilegio que Dios ha dado a cada uno de ellos y que haría bien en agradecer y disfrutar. Finalmente, lo importante también es la oración. El pastor debe orar no solo por la extensión del reino de Dios y la iglesia, sino orar por su familia. Poner en las manos de Dios a su familia y pedir sabiduría de lo alto para poder llevar a cabo la alta responsabilidad. Todos y cada uno de los pastores que Dios les ha permitido tener una familia son responsables de velar por el buen funcionamiento de la familia. Amén. Somos responsables. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que mi familia está bien? Es una lucha, es una batalla todos los días. Es una lucha, es una batalla. ¿Qué hacemos frente a esto? Pastores con familias deterioradas, con hijos renegados, amargados. ¿Qué hacemos? Equilibrio. La iglesia necesita de nuestro tiempo, también nuestra familia. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos hacer nuestra agenda, distribuir nuestro tiempo, ¿sí o no? Por eso tenemos que nosotros darle importancia a este hecho de saber manejar el tiempo que el Señor nos ha dado. La iglesia, la familia, las responsabilidades que se van presentando en el camino, tenemos que enfrentarlas. Hoy, para finalizar, hermanos, yo sé que me he pasado ya el tiempo, ¿verdad, pastora? ¿Sí? Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Vamos a ponernos en pie y orar al Señor.